¿Qué tal, mineros? Hace un par de semanas Manolo Mesa me dijo o me propuso, me dio la idea de hacer algunos reportajes sobre colecciones, en principio colecciones particulares de minerales de España. Y la verdad es que me moló la idea. Así que, bueno, pues vamos a empezar con la colección de Borja Saido Aranda, que es un amiguete que le tengo a mano. Y bueno, además, no sé, Borja, yo creo que quienes le conocéis, pues Borja hace con la mineralogía lo que Nadal con la raqueta. Es una eminencia en su terreno. Así que yo creo que bueno, es una buena manera de abrir esta sección que, como digo, es el inicio de las que vengan después, que espero que sean muchas. Pues nada, con ello os dejo. Pues los recuerdos más antiguos que tengo de mi primer mineral, yo creo fue cuando tenía 6 o 7 años. Mi hermano mayor había estado en Asturias, en un campamento pues con la escuela, supongo, y no sé cómo se trajo una florita de allí, que en cuanto la vi rápidamente, no es que captara mi atención, es que directamente me embrujó. Vamos, me quedé con esa imagen, no en la mente, sino pensando que los minerales era algo increíble, maravilloso, sobrenatural incluso, para un chaval de 5 o 6 años. Y yo creo ¿Esa edad tenías? que desde entonces sí, por ahí sería. Y desde entonces yo creo no despegaba la nariz del suelo, esperando poder encontrar en cualquier sitio una florita como esa, dentro de mi ignorancia y mi ingenuidad. Pero bueno, pues poco a poco ya fui descubriendo que en el rastro vendían minerales, con lo cual no había domingo que no me perdiera la visita de rigor a las mesas del rastro. Y a partir de ahí, pues bueno, fui enganchando a mis padres para que los fines de semana, pues cada fin de semana una mina diferente, nos llevaran a mi hermano y a mí a coger minerales. Y de lo que fue pues un impulso casi hipnótico con aquellas floritas se convirtió en algo ya profesional, hasta el punto de que yo cursé mis estudios en ciencias geológicas y bueno, aunque mi vida profesional se ha decantado luego por la geotecnia, pero nunca he perdido la relación con la investigación, con las universidades, con la Politécnica en el caso de Joan Vinyals, la Politécnica de Cataluña, con la Complutense de Madrid, con el Departamento de Mineralogía y también con la Autónoma, con el laboratorio centralizado de la Universidad Autónoma de Madrid. Y a partir de ahí, pues todo ha sido empezar a coleccionar y Pero llegar a este nivel. Bueno, la naturaleza en general ya me venía dada por mi madre y su familia de antecedencia suiza, son suizos y siempre nos ha gustado el campo y la naturaleza en general, pero insisto, ese mineral eclipsó todo lo demás que pudiera a un chaval de 8 años llamar la atención, quitando el fútbol y pocas cosas más. Las chapas, que era lo que jugábamos en aquella época, y poco más. Los fines de semana estaban dedicados íntegramente a ir de minas y al rastro. Yo creo que eso también va en las venas. El abuelo de mi abuelo fue hijo del alcalde de Madrid, era
ingeniero de minas. Isidro fue comisionado por Fausto de Luyer para estudiar en la Academia Freiberg y no debía tener muy buena relación con su padre, con el alcalde, porque rápidamente le pidió a Fausto de Luyer que le mandara fuera de España lo más lejos posible para posiblemente no tener que aguantar al padre. Fausto le envió nada menos que a Filipinas, que en aquella época era colonia española, y desde entonces, pues mi tatarabuelo, pues por ahí estuvo en Filipinas, pues haciendo su labor de ingeniero de minas, pero también hizo dos cosas muy interesantes. Una, hizo una colección de minerales para la escuela de minas, con piezas no solamente de las que pudo encontrar en Filipinas, sino también en Europa, en la época de estudiante. Esa colección todavía se conserva en la escuela. Y luego hizo otra para él, con piezas más pequeñitas, lo que hoy llamaríamos thumbnail, el tamaño de una uña. Creo que debió ser la primera o de las primeras colecciones que se hicieron en el mundo con ese tamaño y que actualmente, bueno, pues forma parte de la colección de Benjamín Calvo, que ha hecho un gran trabajo de estudio con esa colección y de divulgación. Hay un libro que ha editado dando a conocer la colección particular que en su momento hizo Isidro para él mismo, de muestras pequeñas, que seguramente eran duplicados de la colección que hizo para la escuela. Bueno, duplicados, digamos que él seleccionaría las piezas mayores para el museo y las más pequeñas que cupieran sus cajitas para su propia colección. No serían duplicados, pues serían... Pues las dos cosas. Si quieres tener una colección que abarque el mayor número de minerales posibles, tienes que recurrir a la compra también. Por supuesto que todo depende de los gustos y de pues la afición de cada cual. En mi caso, ya desde el principio tenía muy claro que lo que yo quería era tener el mayor número de especies minerales diferentes, lo que hoy llamamos colección de sistemática. Con el coger no basta. Evidentemente, si me limitara a coger, pues no pasaría de las 1000 especies que puedan encontrarse en España. Hay que recurrir a la compra y así lo hice, pero también al intercambio. Y con eso, pues realmente, pues aparte de los minerales de vitrina, que también muchas veces hay que recurrir a la compra, básicamente me he centrado los últimos 20 años a la sistemática, con el fin de que, pues intentar tener representados el mayor número de especies diferentes y también por localidades, para luego intentar diferenciarlas bien de visu o bien con otros métodos analíticos, pues como por ejemplo la espectrometría Raman, que ahora es una herramienta que para mí es imprescindible y de gran utilidad. Bueno, pues en este mundo hay gente para todo y gustos para todo. No voy a criticar algo que pueda tener su aceptación, siempre y cuando no se engañe a la gente. Siempre y cuando se haga con la honradez que permite ese tipo de manipulación. Siempre que se avise al comprador de que esa pieza ha sido manipulada en cualquier sentido, bien reconstruida, bien teñida, bien pegada, lo que sea, pues no tengo por qué criticarlo. Tendrá sus adeptos, evidentemente. Sí, ahora mismo aproximadamente tendré unas 3200, 3300 especies diferentes en la colección de sistemática. La colección consta de unas 10.000 o 12.000 muestras, intentando representar el mayor número de localidades para cada especie, especialmente en las más raras. Eso me ha venido muy bien de cara al proyecto en el que estoy trabajando ahora, que es crearme una base de espectros Raman lo más amplia posible, dado que no existe a nivel mundial ninguna base con todos los minerales conocidos. Bueno, no, hubo un momento de solape. A la vista está que los minerales de vitrina, pues bueno, no,
ejercen también una atracción innegable. Pero hubo ese momento de solape y finalmente ahora mismo yo creo que hace 10 años que no entra un mineral nuevo en la vitrina, o muy poquitos, porque mis esfuerzos se han centrado en la sistemática. La sistemática no está reñida con la belleza, ni mucho menos, aunque en general sí con el tamaño. Las especies raras normalmente son de pequeño tamaño, pero las hay de gran belleza y además hoy día están alcanzando precios increíblemente altos. No es raro en las subastas eh, de especies raras, de micromons, encontrar pujas por encima de los 1.000 euros o 1.000 dólares para un micromont de una especie rara. Es increíble. Es increíble que ya se esté pagando esa cifra por minerales que tienes que recurrir a una lupa o un microscopio binocular para poder verlos. El descubrimiento del microscopio binocular, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, te lo debo a ti. Siempre recordaré esa tarde en tu casa. Cuando yo creo que el impacto fue como con aquella fluorita, solo que 30 años después. Decir, coño, pero si aquí hay otro mundo por descubrir, que habíamos pasado por encima totalmente de él de forma inadvertida y que, y que muestra tanta belleza o más como el mundo de los macros. Pues el Horcajo sin duda es una de mis favoritas, fue de las primeras a las que fui. Luego ha dado sorpresas muy agradables en cuanto a sistemática, minerales relativamente raros. El entorno es impresionante. Conserva un patrimonio minero también impresionante, que esperemos que no se degrade más de lo que ya se ha degradado en los últimos años. Y en definitiva, yo creo que sí, que en el Horcajo he pasado momentos muy, muy agradables. Pero no solamente, en Pardos también, por la cercanía, por la proximidad a casa, pues también ha sido un sitio muy visitado. El Valle de la Serena, las minas de los secundarios de cobre de Mazarrón, Pastrana, Ramonete. Recuerdo ahí contigo también pasar unas vacaciones inolvidables. Y luego distritos mineros como La Unión, sin duda, o Almadén, donde estuve trabajando profesionalmente una pequeña temporada, pero también tengo muy buenos recuerdos por la gente que conocí allí y bueno, y los frutos que ha dado con posterioridad, pues el profundizar un poquito más en la mineralogía de Almadén. Burguillos. Burguillos también, pero Burguillos en el momento en que el micro deja sitio al macro, Burguillos desaparece. No puedes hablar de Burguillos pensando en el micromundo, o bueno, o relativamente, ¿no? Pero sobre todo es la pieza macro, la pidota, el granate, lo que atrae de Burguillos. Aunque también da sus frutos en tamaño micromundo. ¿Sí? Pues mira, la última fue la mina del Entredicho, pero fue no accidental, realmente iba acompañando a un investigador americano, a Mike Cox. Vino a España hace un par de semanas y bueno, pues quería ver el Entredicho y la mina Mariquita en Usagre, porque este señor pues es un especialista en minerales de mercurio, él está estudiando la mineralogía de la mina McDermid. Y bueno, ya hemos desarrollado un proyecto de colaboración para analizar material de allí, de McDermid, y él se ha llevado también muestras de aquí, de la mina Mariquita, de Usagre y del Entredicho para analizar. Esas han sido las últimas, pero por una cuestión accidental de que coincidió que este señor estaba aquí esos días. Es verdad que los últimos 2 o 3 años la mina Mariquita ha centrado muchos esfuerzos para describir la increíble paragénesis mineral de minerales secundarios de mercurio, que es única en el mundo. Pero también yo te diría que ahora pues he tirado más hacia a lo mejor Almería, porque está dando sorpresas muy, muy interesantes que no quiero anticipar porque se publicarán
en breve. Ya se ha publicado en la revista Paragénesis un artículo sobre el filón 340 y el 450 de Rodalquilar, con minerales que hemos descubierto muy interesantes, gracias a Ignacio Gaspar también, que hizo ahí una ingente labor de investigación y de recogida de muestras. Y bueno, pues también la zona de San José, del Barranco de Celejo, de la mina Santa Bárbara, va a dar sorpresas, va a dar sorpresas. Pues es increíble que en España todavía sigamos con esa dualidad o ese enfrentamiento e incluso ese desprestigio que hay hacia los coleccionistas por parte de las universidades. Y es increíble porque además los últimos, diría que 5 o 10 minerales que se han descubierto en España como especies nuevas, ha sido gracias precisamente a esa colaboración, pero ha sido una colaboración que ha costado sudor y lágrimas. Joan Viñals fue precisamente una de las personas que más colaboró desde la universidad para investigar nuevos minerales y dio sus frutos con 3 nuevos minerales descubiertos. También desde la Universidad Complutense se ha hecho algo, no gran cosa, pero bueno, al menos la Calderonita fue pues posiblemente la culminación de esos estudios. Y sé que en Cataluña se está empezando ya a ver con mejores ojos esa colaboración. La Bellaíta es un claro ejemplo de mineral descubierto por un aficionado, pero descrito a nivel científico en una universidad, gracias a esa colaboración. Y esperemos que desde Cataluña pues, se empiece a exportar al resto de universidades españolas pues esa necesidad de que exista esa colaboración, porque si no, pues los estudios sobre la mineralogía de los yacimientos españoles va a seguir restringido a las pocas muestras que se cogen en las universidades con ese destino final de describir fundamentalmente la mineralización primaria, obviando la secundaria, y también porque realmente ahora mismo en las universidades los tiros van por otro lado. Ahora mismo es mucho más importante a nivel de conseguir subvenciones todo lo que lleve aparejado el apelativo de impacto ambiental, impacto ecológico, etc. Con lo cual, pues, por ejemplo, los últimos trabajos que se han hecho en Usagre son de contaminación de suelos a nivel de universidades y a nivel científico. Con lo cual, va a seguir siendo absolutamente necesario el trabajo de los coleccionistas para poder seguir avanzando en el conocimiento de nuestra mineralogía y de nuestros yacimientos minerales. Cada vez somos más furtivos y cada vez nos arriesgamos más a acabar en el cuartelillo, como a todos nos ha pasado ya más de una vez. Pero bueno, son las dificultades con las que tenemos que ir sorteando día a día y si queremos llegar a nuestro objetivo de avanzar un poquito en ese conocimiento. Pues internacional, Muniz y Santa María de las Minas en Europa son las que no se puede perder ningún aficionado que se precie. La Escuela de Minas de Madrid, por supuesto, las 2 ferias que se organizan en Barcelona. Y luego, pues a nivel local, hay ferias muy, muy interesantes en Europa. En Alemania te podría decir que hay 1 o 2 ferias cada fin de semana del año en algún lugar de Alemania. Si tú miras el listado de lápiz de ferias alemanas, solamente restringiéndonos a ese país, pues tenemos más de 100, o sea, son más de 2 por semana. Y siempre son, para mí, muy interesantes a nivel local. Y en España ahora mismo ya estamos viendo cómo pues, cada vez proliferan más las ferias locales. Hablábamos hace un momento de la de Piedralaves, un pequeño pueblecito de Ávila, en la que pues, se está desarrollando una feria de minerales muy interesante, con mucha participación y sobre todo que volvemos a generar ilusión en los chavales y bueno, pues damos otra vez a conocer
este patrimonio geológico y mineralógico que tenemos tan rico en nuestro país. Bueno, cumplió mis expectativas a nivel personal. Allí conocí a Teresa y fruto del cual pues ahora tenemos ya 2 chavales, así que en ese aspecto sí cumplió mis expectativas. Profesionalmente de la universidad salí casi como entré. Eh, no está en nada enfocada al profesional. No hay- en aquella época no había ninguna colaboración con las empresas y eran unos cursos muy teóricos, enfocados prácticamente en exclusividad a quedarte en la universidad en la enseñanza. Pues la verdad es que no excesivamente. Bueno, por suerte mi hijo Guillermo pues estudió ingeniería de minas para seguir los pasos de su abuelo, su tatarabuelo y su primo, que también estudió minas. Y yo creo bueno, que habrá una continuidad generacional en cuanto al menos a mantenerla. Aunque es verdad que sí que me preocupa más todo el trabajo que he hecho de estudio, de analítica en las muestras. Eso, transmitirlo o plasmarlo en algún lugar, yo creo que va a ser más complicado que en sí el traspasar lo que es los minerales de vitrina. Veo más complicado traspasar el trabajo que hay anexo de investigación que lo que es el propio mineral en sí. Que quizá puede tener hasta mayor valor científico, ¿no?, Sin duda, que el de la propia sin colección. duda. Sí, sí, sí. Pues es una preocupación gorda. Quiero decirte Bueno, al final cuando se queda un trabajo a medias, mm, o sin las debidas protecciones no digo ya de continuidad, digo de preservación, mm. ¿qué pasa con eso? La verdad es que sí, pero no veo tampoco muchas otras opciones. La donación a universidades, museos, ya sabemos lo que ha pasado en los museos españoles históricamente, y al final se acaban perdiendo las piezas, disgregando. Mm, no veo muchas opciones para que ese conocimiento quede sin disgregarse, sin dispersarse, salvo que a nivel generacional pues se pueda dar continuidad a ese trabajo. Bueno, el tema es que esto no se hace desde la indiferencia, esto se hace siempre desde una pasión muy fuerte. Sí. Y claro, yo creo que es una de las preocupaciones básicas de los coleccionistas, ¿no? Pues, Mm. ¿y qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con esto? Porque lo que dices tú, en un museo, si no hay garantías de conservación, sino todo lo contrario, pues ya me dirás. Sí, como ya te digo, los minerales de vitrina no me preocupan. Si no están en esta vitrina, estarán en la de cualquier otro coleccionista o museo, pero es más lo que no se ve lo que me preocupa. Y el mineral pequeño y la investigación y el trabajo que hay asociada a ese mineral. Pues ahora mismo lo que trato es de darlo a conocer vía publicaciones. Por ejemplo, pues, para Génesis, como te decía antes, de Remetallica, Mineralogical Record, Lápiz, donde sea, donde pueda tener cabida pues ese trabajo. Y el que no dé para un artículo, pues no lo sé. Tal vez en foros, el foro Mineralogía Formativa, donde sí que estoy ya dando a conocer el resultado de algunos análisis. O como ya te digo, pues le tocará tomar esa decisión a otros, a Guillermo o a Teresa, cuando yo ya no esté aquí. Bien, bien, he tenido mucha suerte, la verdad es que en eso me siento afortunado, en el apoyo bueno, en los buenos momentos que hemos pasado con la familia, con Teresa, con los chavales, en las minas y en un día de campo, en general, combinando las dos cosas. También me han ayudado mucho con el libro que ahora vamos a publicar
del Atlas Ilustrado de los Minerales y luego en la enciclopedia. Y la verdad es que ha sido muy agradable trabajar en familia en ese proyecto. Totalmente, totalmente. No hay nada peor que llevarse el conocimiento a la tumba. No, no, no. Lo que tú sabes lo tienes que transmitir y eso es básico. Y de hecho me quedo de menos esa pregunta. Pues la verdad es que los primeros compañeros de viaje, pues ya te digo, fueron mis padres, que eran los que me llevaban cuando era un chaval, junto con mi hermano. Mi hermano y yo éramos los que nos metíamos por las minas. Era una buena época, porque estamos hablando de los años 80, incluso 70, en el que pues había muchas más explotaciones, no te ponían ninguna traba para entrar. Con nosotros se portaban de maravilla, a pesar de ver a dos chavales de 12, 15 años, pues nos metían en las minas, nos ponían casco y mono y nos metían. Y la verdad es que fue una época muy buena. Luego en la universidad, pues José Manuel Gordillo ha sido una de las personas con las que más hemos ido de minas y uno de mis compañeros favoritos de viaje. Y cuando se creó el GMM, pues se abrieron ahí las puertas de par en par a nuevos amigos, nuevos compañeros de viaje, por supuesto tú, por supuesto Félix, Carolina y otros muchísimos que vinieron después y que con los que hemos echado muy buenos ratos. En los últimos años, pues tengo que mencionar pues, a los amigos de Andalucía, a Paco López, a José Ignacio Ramos. Bueno, serían tantos que podríamos tirarnos horas aquí hablando de ellos. Pues hombre, de las famosas, posiblemente por su paragénesis rara, pues las grandes como Sumer, Lachlan o el distrito de Franklin, Sterling, en Nueva Jersey. Lo que pasa es que todas esas sería ahora mismo una visita turística. No hay explotaciones en marcha de esa entidad hoy día. Tal vez Monte San Hilarí, organizan visitas para coleccionistas. También se organizan en verano en Vintal, en Nechenbach. Bueno, son minas que desde luego son muy interesantes por la cantidad de minerales que han ofrecido. Es lo que te digo, en Lechenbach he estado, pero como una visita turística. Y bueno, hombre, ir a Sumet para ver solamente el castillete, pues tampoco, no creo que tuviera mucho interés. Pero bueno, ahora mismo hay minas en explotación que sí son interesantes. Bueno, en lo que estoy trabajando últimamente, a lo que dedico mayor esfuerzo, es a completar la base de espectros Raman. Actualmente existe una base pública que se ha creado en la Universidad de Arizona. Es el proyecto RUF, en el que están recogidos unos 3.500 minerales diferentes. Esto constituye aproximadamente el 50% de los minerales conocidos, y hemos superado los 6.000 en especies reconocidas por la IMA. Así que pues es una base de datos incompleta. Como la espectrometría Raman es una herramienta muy útil, relativamente sencilla de utilizar, no excesivamente cara comparada con otras técnicas, pues cada vez tiene más aceptación, más adeptos, y está coja en el sentido de que ni siquiera ahora mismo, pues en el IMA, en la Asociación Mineralógica Internacional, cuando se describe una nueva especie mineral, ni siquiera el IMA exige que ese mineral tenga un espectro Raman para poder definir la especie. Sigue siendo fundamental pues, un análisis químico y un espectro de difracción de rayos X. Pero no se está en este momento todavía exigiendo un espectro Raman para poder describir un nuevo mineral. Esto hace
que cada vez esté más coja esta herramienta. En el proyecto RUF pues ya se añaden nuevos espectros con cuentagotas, muy poquitos al año, y sin embargo pues estamos avanzando a un ritmo de describir más de 100 especies nuevas al año, con lo cual pues estamos haciendo todavía más grande ese vacío de espectros. Lo que estoy por mi parte tratando pues es de complementarlo con especies minerales de mi colección que estén bien analizadas, bien definidas y que no exista un espectro Raman en el proyecto RUF. A partir de ahí realizo el análisis Raman y bueno, el siguiente paso será hacerlo público. En este momento todavía por falta de tiempo no, pero la idea es pues a lo mejor crear una página web, algún lugar público donde se puedan colgar esos espectros para que sean de utilidad al resto de investigadores. Pues la verdad es que yo sepa, no. La espectrometría, sobre todo infrarroja y luego Raman, se desarrolló fundamentalmente en la Universidad de Valladolid. Allí sí que existe un trabajo importante. Lo que pasa es que ahora creo que están más centrados en desarrollar software y también equipos para la investigación de planetas tipo Marte, de equipos que se han enviado con el rover para determinar la mineralogía de la superficie del planeta Marte. Y ahí sé que están muy metidos y muy centrados. Eso también ha pasado en cierto modo con el proyecto RUF. Hay gente que estuvo trabajando allí que ahora está trabajando en proyectos de la NASA para desarrollar más en profundidad la mineralogía del planeta Marte. Y eso pues redunda en que no se avance tanto en desarrollar pues esa herramienta, ese base de datos de espectros Raman. Al menos que yo sepa, no hay ninguna entidad universitaria que esté trabajando en este tema actualmente. Bueno, es la herramienta del momento, está teniendo muchísima aceptación en gemología, es una herramienta muy rápida para determinar gemas y sí que a través de la gemología se están creando bases de datos limitadas lógicamente a minerales con interés gemológico, incluso mineraloides o productos artificiales con interés gemológico. De hecho, el Instituto Gemológico de España, el IGE, tiene una base de datos muy interesante, muy buena, de espectros Raman de gemas. Por otro lado, se está utilizando muchísimo los espectrómetros portátiles Raman para la investigación de materiales arqueológicos y en pinturas históricas. Y ahí también se están desarrollando bases de datos muy buenas de productos minerales que se hayan utilizado en arqueología o para la elaboración de pigmentos en pinturas, y la verdad es que hay trabajos muy interesantes. Pero digamos que toda esta información está muy deslavazada. No hay nadie que haya dicho, venga, pues voy a coger todas estas bases de datos y las voy a unificar. Porque al final de lo que estamos hablando es de una cosa, de minerales, del reino mineral. Y yo creo por ahí es por donde más abierto tenemos el camino. Es un libro puramente divulgativo. Bueno, pues en su momento Teresa estuvo trabajando muchos años en la editorial Susaeta como traductora y empezó curiosamente cuando estábamos en la facultad traduciendo un libro de minerales, lo que era la gran enciclopedia de los minerales que editó la editorial Susaeta en el año 85, 86. Por supuesto, ese libro ha quedado totalmente obsoleto y pues ahora un par de años la editorial nos propuso crear desde cero una nueva enciclopedia de minerales. Como la idea era hacer una enciclopedia que sustituyera a la que ya existía, era un libro importante, con unas 600 páginas, más de 700 minerales diferentes,
pues nos pusimos manos a la obra y empezamos a hacer un trabajo parecido, pero más actualizado. Lo que pasa es que la editorial en un momento dado decidió que prefería priorizar primero un libro más resumido para su colección de Atlas Ilustrados, que es una colección muy divulgativa, muy interesante porque tiene unos precios muy asequibles y con una calidad muy buena de papel. Y entonces ese libro ya está hecho, ya está publicado y editado, va a salir en breve a las librerías con un formato más pequeño, unas 270 páginas y unas 600, 550, 600 fichas de minerales. Un poco el libro lo que ha tratado es de no ser convencional, en el sentido de que la parte inicial de descriptiva, mineralogía más descriptiva, pues digamos que nos la hemos pasado más de puntillas. Hoy día no tiene sentido hablar mucho de la dureza, la densidad, el color, la raya, porque con estas propiedades de los minerales pues vamos a conseguir identificar como mucho 100 o 200 especies, no más, de las 6.000 que hay ahora mismo. Yo creo que eso en las mineralogías del siglo XIX o principios del XX estaba bien, pero en una mineralogía del siglo XXI, por muy divulgativa que sea, no tiene mucho sentido ponernos a hablar de propiedades físicas de los minerales en profundidad. Por otro lado, tampoco nos podemos pasar al extremo, empezar a hablar en profundidad de cristalografía o de temas menos divulgativos. Así que me he centrado más en el origen y cómo se forman los minerales, que es en lo que en las mineralogías divulgativas más de puntillas se ha pasado hasta ahora. Bueno, pues me he querido centrar más en esa parte, hemos desarrollado más en profundidad ese primer capítulo y luego la otra parte novedosa es que en la parte, digamos, de sistemática, donde se describen ya las fichas de minerales, pues hemos querido representar la mayor parte de clases minerales diferentes, siguiendo en parte la clasificación de Struntz, que está ya bastante obsoleta y que requiere una actualización, lo está pidiendo a gritos, pero incluyendo clases minerales que hasta ahora en ninguna mineralogía descriptiva se habían descrito, como por ejemplo pues los teluritos y teluratos, los iodatos o las oxisales de vanadio, que hasta ahora, pues ya te digo, cada vez no se hablaba de ellas y cada vez están teniendo más importancia porque se descubren nuevos minerales que pertenecen a estas clases. Entonces, pues el que vea este libro se va a llevar una sorpresa que espero que sea grata cuando descubra que no solo se habla de la fluorita, el cuarzo y la calcita, sino también pues de minerales raros, sales de vanadio, teluritos, arsenitos, iodatos. Yo sabes lo que pienso, que la divulgación es más necesaria que nunca porque también la mineralogía y la geología está más ausente que nunca de los contenidos de la escuela. ¿Tú qué Totalmente, opinas de eso? totalmente. Cada vez nos estamos yendo más a lo que es la geología enfocada, pues como te decía antes, a temas más ecológicos, más medioambientales y se está dejando la parte tradicional, con lo cual se está consiguiendo que no haya afición, que cada vez es más difícil ver chavales en las ferias de minerales, que es donde hemos empezado todos y como empieza la afición y como una afición que empieza así acaba en profesionales de la geología. Pero efectivamente cada vez es más difícil verlos, posiblemente sea por ese motivo, porque cada vez hay menos geología divulgativa. Lo cual, pues, a veces te ibas sorpresas, ¿no? En el sentido de que luego ves que sí que, pues hay gente que está haciendo mucha divulgación. Ahora mismo me viene a la mente, por ejemplo, Andrés Díaz Herrero en Segovia, que está haciendo un trabajo ingente y magnífico de divulgación. Pero bueno, el problema es que a lo mejor está demasiado localizado en Segovia o en Castilla y León y necesitamos esa labor divulgativa a todos los niveles porque si no todo esto se va a perder.